Bien, chicos, pues vamos a empezar con el proyecto, ¿sale? En esta ocasión, todos los que apoyaron, muchas gracias. Vamos a echarle todas las ganas del mundo. Ya saben, por favor, prendan sus cámaras. Muchas gracias, eh, Alejandrina. Bien, vamos a empezar a escuchar a nuestra compañera Alejandrina que nos va a hablar sobre el contrato. Vamos a ver la diferencia entre un contrato y un convenio. Ella nos estará dando esa explicación y todo lo que se necesita para nosotros poder hacer un contrato. Adelante, compañera, por favor. Buenos días, mi nombre es Stephanie Alejandrina Pinche Aguilar. Yo le voy a hablar de los contratos en la materia de lógica jurídica. Bueno, pues para empezar, la definición de un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes que genera derechos y obligaciones para las mismas. Su objetivo es regular la relación jurídica y puede involucrar diversos tipos de compromisos, como compraventa, prestaciones de servicios, arrendamientos, entre otros diferentes contratos. Las características principales de un contrato son el consentimiento, el objeto, la causa, la forma y los sujetos. Ajá, la próxima maestra. La diferencia entre un contrato y un convenio radica en el propósito y los efectos legales que cada uno según establece el Código Civil Federal de México. El contrato, por ejemplo, crea obligaciones y derechos que regulan los intereses opuestos de las personas en una transacción comercial. Se enfoca en los términos y condiciones específicos de la transacción, como el precio y la forma de pago. A diferencia del convenio, este modifica y extingue derechos y obligaciones y se utiliza para establecer las obligaciones y responsabilidades en una colaboración para llevar a cabo un proyecto de actividad en común. Se enfoca más en el proyecto o actividad que se va a realizar. Los contratos son acuerdos de voluntad que deben ser vinculantes por escrito y cumplir con las normas legales establecidas en el país. Los convenios pueden ser modificados, es decir, pueden alterar las cláusulas en un contrato cuando ambas partes estén de acuerdo en hacerlo. La definición en el Código Civil Federal, el artículo de 1972 establece que un convenio es un acuerdo por el cual las partes buscan establecer o ajustar relaciones jurídicas. Y en el artículo 1793 aclara que los contratos son una especie de convenio ya que están diseñados específicamente para transferir derechos y obligaciones. Ay, si me haces casi no veo. No te preocupes, si quieres aquí el aumento, un poquito. Las partes de un contrato. Las partes, la número uno son las partes contratantes, que son los sujetos que intervienen en el contrato, quienes deben tener capacidad legal para obligarse, parte obligada, quien asume una obligación o compromiso, y la parte beneficiaria es quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento. El objeto, la segunda parte es el objeto, aquello sobre el que recae el contrato puede ser un bien, un servicio, un derecho o una acción. Ahora, la parte 3 del contrato es el consentimiento. Es la voluntad libremente manifestada por las partes para celebrar el contrato. Se da cuando ambas partes están de acuerdo con los términos y condiciones. La 4 es la causa. Es el motivo o finalidad del contrato. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, la causa del arrendador es recibir pago de la renta y la de arrendatario es obtener el uso del inmueble. En las 5, los elementos esenciales. La capacidad legal de las partes la deben de tener las partes. Las personas deben de tener la capacidad para contratar. Licitud en el objeto, motivo o fin. El contrato debe ir en forma de la ley y el orden público. La estructura de un contrato. Para empezar, va el encabezado, después el título,
fecha y lugar de la celebración, las declaraciones, identificación de las partes, nombre, domicilio, capacidad legal, exposición del contexto o antecedentes relevantes, las cláusulas que conlleve, las obligaciones por partes que debe cumplir cada una, dependiendo sea el caso, pues son diferentes. Los plazos y condiciones, tiempos y formas de cumplimiento. En este caso, igual, pues hay diferentes tiempos y formas, según sea el acuerdo entre las personas. La penalización es consecuencias del caso de incumplimiento y las firmas de los contrayentes, por decir así. La aceptación del contrato por las partes involucradas, testigos si la ley o partes lo requieren y los anexos, que pues en este caso se dice que son opcionales. Ay, maestro, perdón. Bien, Sí, ahí, disculpen. ahí terminarías tus diapositivas, ¿ok? Ahí estarías Ajá, ahora sí dando, ya puedo como que aumentar algo más. sí, lo que tienes que ir haciendo, Nada más voy Alejandro. a sacar bien lo demás que voy a decir. Por ejemplo, aquí estás hablando de la definición. Bien, en este caso tú lo que tienes que decir, bien, vamos a hablar de los contratos, pero primero vamos a dar una pequeña definición de lo que es un contrato. Es un acuerdo de voluntades entre dos personas o más partes que genera derechos, obligaciones para las mismas. Su objetivo, ahí te puedes detener un poquito, decir, es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes que generan derechos y obligaciones para la misma. Esto quiere decir que cuando nosotros hacemos un contrato, estamos teniendo un derecho y estamos teniendo una obligación. Ejemplo, en un contrato de compra-venta. El objetivo es yo comprarte algo, tú venderme algo. Entonces, por lo tanto, mi derecho es obtener ese objeto, ya sea un carro, un bien, un objeto. Y mi obligación es pagarte. Ajá. Ahí puedes hacer ese paréntesis para que Como que sepas una explicación, ¿no? Más exactamente detallada. un ejemplo. Mm. Ya de ahí te sigues. El objetivo es regular una relación jurídica y puede involucrar diversos tipos de compromisos, como compraventa, ok. Ahí te puedes decir, bueno, el objetivo principal de un contrato es ujú, involucrar a las partes jurídicamente. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, a mí no me pueden sacar de la casa donde yo voy a rentar hasta que se termine el contrato. ¿Ok? Y ni yo tampoco puedo dejar la casa hasta que se termine el contrato o se pague la penalización. ¿Ok? Para eso sirven los contratos, para tener una relación jurídica. Si el arrendatario me quiere sacar antes de el término del contrato, pues él me tendrá que estar pagando a mí las penalizaciones correspondientes. Pero, por ejemplo, ajá, te puede sacar en caso de incumplimiento, ¿no? Se puede romper el contrato en caso de que tú o dejes de pagar la renta, o sea, según sean ¿No? los acuerdos a los que Por sean. eso, exactamente, por eso son las cláusulas. En las cláusulas, claramente, por eso son cláusulas jurídicas, donde claramente dice que si yo no pago, es obvio que me van a sacar. Pero si yo estoy pagando mi renta mensualmente, él no tiene la obligación ni de presentarse en mi casa, ni de entrar a mi casa, ni mucho menos sacarme de la casa. ¿Ok? Esos son los derechos que tú vas a tener. Tu obligación va a ser pagar. Por eso el objetivo es que tengamos una relación jurídica, tanto ella, la arrendataria como el arrendador, ajá, no tenga problemas a la hora de llevar a cabo el contrato. Para eso se firman, se hacen cláusulas. ¿Para qué? Para no tener problemas a futuro. Por eso dices, ahí te puedes detener. Su objetivo es regular una relación jurídica que puede involucrar, diversos tipos de compromisos, como por ejemplo un contrato de arrendamiento. El arrendatario como el arrendador estamos sujetos a las cláusulas que dice el contrato. Ni él me puede sacar antes de tiempo, ni yo puedo salirme antes de tiempo, siempre y cuando Eso lo estemos- voy a decir en la definición, ¿no?
Ajá, puede ser el objetivo. Ese nada más es como un pequeño intro que vas a meter en el objetivo A ver, principal. ¿Ok? Bien, aquí donde dice características principales de un contrato: consentimiento, objeto, causa, forma, sujetos y, bueno, ya pusieron dos veces consentimiento. si se Aquí, repitió, por eso no leí. aquí, por ejemplo, vas a decir consentimiento. La parte contraria y un servidor, vamos a tener un consentimiento para llegar a un arreglo. Si me vende su carro, vamos a estar de mutuo acuerdo para poder llegar a un contrato. El objeto, pues bueno, con antelación les dije que es llegar a un orden jurídico para no tener problemas a futuros. Causa. La causa es llegar al O sea, en objeto. este caso, como que voy dando una definición de cada cosa, ¿no? Exactamente. ¿Ok? La forma, sujetos. Sujetos pueden ser desde dos personas hasta 100, 200 personas, dependiendo de cuánto puede ser un contrato colectivo, como por ejemplo un contrato de empresa, que estamos hablando de 200, 300, 1500 trabajadores. Esos son contratos colectivos. ¿Ok? Así es de que el contrato puede ser entre dos personas o infinito, ¿ok? Ahí te detienes para dar una pequeña explicación de cada uno de los puntos: el consentimiento, el objeto, la causa, la forma y sujetos, ¿ok? Perfecto. Aquí vas a decir, diferencia entre contrato y convenio. Dice, radica en el propósito y en los efectos legales que cada uno. Sabemos que un contrato y un convenio nos va a generar derechos y obligaciones, pero la diferencia única que hay entre un convenio y un contrato, que el contrato no se puede cambiar, siendo que el contrato ya es fijo, tiene un principio y tiene un fin, ¿ok? Lo firmamos hoy y lo terminamos el próximo año. Ahí empezó y ahí terminó. Dentro de ese lapso no va a haber cambios algunos en el contrato, ¿ok? Vuelvo a reiterar, por ejemplo, en un contrato laboral, si a mí me van a contratar por 6 meses, mientras yo haga mi trabajo, lo que estipula el contrato, no me pueden correr en esos 6 meses. Si me corren dentro de esos 6 meses, estarían incumpliendo un contrato. Terminando el contrato, ahora sí, terminaron los 6 meses. Si me renuevan mi contrato, puedo seguir. Si no, ahí automáticamente termina mi contrato. El convenio. En el convenio, al contrario, el convenio se puede modificar. ¿Dónde hacemos convenios? Ujú. Por ejemplo, hacemos convenios en las pensiones alimenticias, hacemos convenios en los actos que podemos modificar, ¿ok? Cuando, por ejemplo, en las pensiones, si no tengo yo la solvencia económica para dar eh, un salario mínimo, bueno, entonces lo voy a modificar a mi posibilidad, ¿ok? Que es, a lo mejor estoy trabajando, pues que se me haga el cambio por porcentaje. Esos son convenios. Puedes tú modificar el convenio. Dependiendo qué hagas, ujú, puedes modificar un convenio. Esa es la diferencia. A síntesis, la diferencia es de que un contrato tiene un principio y un fin y el convenio puedes modificar, pero los dos generan derechos y obligaciones. Bien, aquí claramente nos dice el Código Civil, nos dice en el artículo 1792 establece que un convenio es un acuerdo por el cual, ahí a lo mejor, en vez de poner esto, ujú, en vez de poner la definición, ahí te lo puedes brincar, siendo que anterior a la diapositiva anterior ya diste la definición tanto de convenio como de eh, contrato. Ok, entonces aquí pues solo diría yo eso, ¿no? Exactamente. Donde tú vas a dar la explicación de eso es claramente en tu diapositiva que dice diferencia entre contrato y convenio. Aquí vas a hacer mucho énfasis, Alejandrina, para decir, aquí vamos a poner atención en la diferencia, que es que un contrato tiene un principio, un fin, y un convenio tiene a modificarse. Podemos modificar las cláusulas si no estamos de acuerdo, como por ejemplo, tal.
Das un ejemplo de un contrato y das un ejemplo de un convenio. ¿Ok? Ok. Luego nos dicen partes de un contrato, sujetos que intervienen en el contrato. ¿Quiénes son? Pues de uno a dos, a miles de personas. Un contrato puede ser entre dos personas o puede ser un contrato colectivo. ¿Ok? El objeto, aquello sobre lo que recae el contrato, que es a lo mejor si es laboral, bueno, la prestación de mi servicio, que es mis manos, y ellos la obligación de pagarme por ese servicio. Ese es el objeto principal del contrato. Tercera, el consentimiento. El consentimiento lo tenemos que tener tácito en un contrato. No pueden haber contratos bajo presión. ¿Ok? Si yo firmo un contrato es porque estoy haciéndolo con mi consentimiento y la otra persona, si está firmando el contrato, está en su consentimiento. Si no hay consentimiento, automáticamente se llama contrato de mala fe y ya no es válido. ¿Ok? Causa es el motivo o finalidad del contrato. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, con lo que yo les había dicho, ¿cuál es la finalidad? Que me renten la casa y que yo pague ese arrendamiento. Esa es la causa. No necesitas ahondar mucho, simplemente con que digas, la causa principal es en uno de arrendamiento, que me renten su casa y que yo pague por esa renta. Yo gozo de estar un mes, por ejemplo, en la casa y ellos gozan un mes de lo que yo les estoy pagando. De ahí seguimos con el número 5, elementos esenciales. Que las personas tengan la capacidad, que las cláusulas sean tanto para los dos contratantes, sean parcial. No puedes decir en un contrato de arrendamiento, pues me vas a pagar 5,000 pesos, pero tú vas a pagar la luz, tú vas a pagar el agua, tú vas a pagar esto, tú vas a pagar aquello, tú, espérame, yo te voy a rentar la casa, sí, pero ayúdame con algo, ¿no? A lo mejor tú pagas el agua, yo pago la luz, ahí nos estamos ayudando. Esas son cláusulas en las cuales los dos contratantes tienen que tener una ventaja, tanto uno como el otro deben de llevarse una proporcionalidad. Por ejemplo, si me atraso un día, te voy a cobrar el 20%. A ver, espérame, nada más fue un día, ¿por qué me vas a cobrar tanto? Vamos a llegar a un acuerdo que si me tardo 5 días, ahora sí me puedes cobrar un 20, me puedes cobrar un 10, pero me estás dando 5 días para yo poder pagarte, no luego, luego. Esas son las cláusulas que deben de tener ambas partes. Por eso son los elementos esenciales. Y aquí vemos la estructura y por último dices, y aquí nos vamos a dar cuenta la estructura de un contrato. Ujú. Vamos a tener un encabezado, un título de contrato de qué va a tratar, fecha y la celebración. Vamos a tener una fecha y dónde lo vamos a celebrar. Tenemos que poner el lugar donde lo vamos a celebrar, las declaraciones que va a tener ese contrato, las identificaciones de las partes. Tenemos que agregarle al contrato siempre las identificaciones de ambas partes, una copia de nuestra credencial de lector. Si te das cuenta cómo vas estructurando, exposición, contexto, antecedentes relevantes. Tienes que ir como que dando un pequeño preámbulo de lo que se va a tratar el contrato. Las cláusulas son bien importantes. ¿Por qué? Porque en ellas va a versar todo nuestro contrato. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Digo, si me rentan la casa, a lo mejor me renta también la cochera, ¿ok? Debemos de saber en el contrato de arrendamiento hasta dónde puedo llegar. ¿Ok? ¿Me vas a rentar la casa con todo y el estacionamiento o el estacionamiento no me lo rentas? Esas son las cláusulas que deben de versar. Obligaciones de las partes. ¿Qué obligaciones debemos de tener? Yo pagarte, tú rentarme. Esas son las obligaciones. El plazo. Cuando son contratos de arrendamiento casi siempre se hacen por 6 meses. Se van modificando cada 6 meses. ¿Alguien sabe por qué, chicos? Y esa es una pregunta para todos. ¿Saben por qué se hacen contratos nada más por 6 meses y se van renovando o máximo un año?
en donde maestros arrendamientos. Sí, en el arrendamientos. Por lo mismo, Wow, no profesor, sé. para que no se quieran expropiar de las casas, porque después de Eso cierto le voy a tiempo decir. pueden pedirlas. Exactamente. Sí, eso le voy a decir. Exactamente, las dos, tanto Alejandrina como Aide tienen mucha razón. Es por eso. ¿Para qué? Para que cada 6 meses tú estés renovando. Después de los 6 meses, si no se quiere salir la persona, ya puedas iniciar un juicio y el juicio se va rapidísimo. ¿Por qué? Porque hay un contrato por 6 meses y no por tanto tiempo. Sí, porque igual si no tienes un contrato o algo y tú dices, ay, pues tiene como 10 años que le rento mi casa a esta persona, pero no tenemos contrato de confianza. Pero Exacto. pues a veces no sabes, le entra la ambición a la persona y te quiere quitar la casa. ¿Y tú cómo compruebas que es rentado? Exactamente, exactamente. Eso es como, por eso siempre vamos a estar haciendo contratos de 6 meses a un año. ¿Para qué? Para que a los 6 meses no estoy de acuerdo. ¿Sabes qué? Ya se terminó tu contrato, por favor ya te puedes retirar. Te voy a dar el tiempo suficiente para que te puedas. Acuérdense que después de los 6 meses les tienes que dar un mes para que se puedan salir. No es de que ya llegues y los saques, ¿verdad? Tienen un mes para que ellos se puedan salir. ¿Sale? En plazos y tiempos, pues bueno, debe de estar muy estructurado claramente los plazos, cuándo termina y cuándo va a empezar. Las penalizaciones por atrasos, si es en arrendamientos, las penalizaciones por atrasos. Las firmas. Acuérdense que las firmas tienen que estar idénticas a las de su credencial de lector. No pueden no pedirle su credencial de lector a las personas y ver que firman con otro garabato porque automáticamente no tendría validez ese contrato. Es mucho mejor siempre hacerles un contrato y que pongan su huella, porque ahí sí, aunque le hagan como le hagan, su huella nunca va a cambiar. Por eso es firma y huella, firma y huella. Y se firma al margen y se firma al calce. Siempre se va a firmar al margen y al calce de todas las hojas que tú hagas dentro de tu contrato. Tienes que tener testigos. ¿Para qué? Para yo decirle a Aide, te voy a rentar mi casa, pero Alejandrina y América van a estar de testigos de que te la estoy rentando. ¿Sale? Y por el tiempo de 6 meses. Así es de que si tienes algún problema y no me la quieres entregar, llamaré a mis testigos para que ellos testifiquen que realmente sí firmaste y que sí se te dijo del contrato. ¿Ok? Y por último, anexos, algo que quieras agregar adicional, como todo lo que hemos hecho, una conclusión de todo el contrato, de qué va a versar, cuál y cuáles van a ser los objetivos principales. Yo rentarte, tú pagarme. ¿Ok? Eso, así es como vas a decirlo rapidísimo y te vas a tardar 10 minutitos en decirlo. Yo se los fui explicando poco a poco, pues para que vean. Pero así como lo leíste, así lo vas leyendo y ya nada más vas dando una pequeña referencia. Vas leyendo y vas dando una pequeña referencia. Aunque igual la estructura del contrato no se va explicando. Exactamente. ¿Sale? La estructura del contrato. La puedes cambiar la estructura del contrato a lo mejor por esta diapositiva. ¿Sale? Definición del código. De todos modos, ya estás hablando en esta. ¿De qué versa la diferencia? Por eso, pues puedes aventar esta, la puedes poner más o menos aquí, ¿sale? Y quitar esta, ¿sale? Las partes, ya después de que des esto, ya te puedes ir por las partes, porque esto de aquí, la estructura, prácticamente son las partes que estuviste narrando los 5 puntos, pero los 5 puntos los puedes dejar porque no son muy largos, ¿ok? La que sí debes de quitar es la del código, esta del código, ¿por qué? Porque no tiene relevancia alguna. Después de que tú expliques la diferencia entre contrato y convenio, te puedes ir a la Ok, estructura. primero la definición, las diferencias, la estructura y ya vas las partes, ¿no? Exactamente, la estructura y ya te vas por las partes, que son 5 puntitos rapidísimos. Y ya, y quitas esta diapositiva que es la definición Ok, del lo voy a código, decir, compañero. ¿sale? Nada más con que quiten esa, más que suficiente. Si quieren, la quito yo, chicos, para que ese día, pues ya no tengamos problemas. De todos Sí, modos, profesor, mejor quítela usted, porque le digo, todas las diapositivas nos las hizo el compañero Gabriel, y la verdad es que sí, como que batallamos un poquito en hacerlas. Entonces, si la está puede bien. quitar usted mejor, y así para que cuando ese día que estemos exponiendo, usted suba las diapositivas y nosotros nada más nos concentremos en explicarlas. Ok, ya la quité, así va a quedar, ya sin esa
parte, ya nada más después de la definición, te vas a la estructura, de la estructura ya te puedes ir a las partes de un contrato y terminas con el último elemento y más que suficiente. ¿Te Ok, parece? maestro, me envía ya como lo dejó para que yo vaya sacando conforme van las diapositivas, vaya yo sacando lo que voy a decir. Claro que sí, yo ahorita ya nada más le agrego el escudo, le agrego los nombres para que la portada vaya bien y yo te la mando para que ya tengas eso. Pero en sí lo que dijiste, eso es todo, lo único que quitamos fue lo del código. ¿Para qué? Para que no estemos redundando en tanto en lo mismo. Así es de que des la definición, das la estructura y das las partes. ¿Te parece? Bien, chicos, ¿alguna pregunta referente a esto? Todos escucharon. Ahorita se me conectan. Otra vez todos los que están, por favor, se me conectan. Chicos, prendan la cámara, por favor, aunque sea tantito, para que yo se pueda grabar y que sí estamos trabajando. Gracias, gracias, gracias. Ahorita en la siguiente exposición que nos va a hacer el favor esta Aide. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estamos? Me da mucho gusto conocerlos. Me da mucho, mucho gusto conocer a todos. América, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A todos, la verdad, me da gusto conocerlos. No tenía el gusto, siempre platicamos, pero no tenemos el gusto. En la siguiente exposición, lo mismo, das tu exposición, doy la retroalimentación, cómo va a quedar. Si hay algún problema, quitamos algunas partes, si no, pues no, seguimos normal. Pero revisé la de el presidencialismo y está bastante bien. El único que no me gustó fue este del objetivo del código, por eso lo quité, pero hasta que ya vi cómo lo expusieron, cómo lo expuso Alejandrina, mejor lo quité. ¿Ok? Chicos, ¿alguna pregunta referente a esto de contrato? ¿Algo que le quieran comentar a su compañera? Nada, profesor, de hecho, nada más que puedas hacer un ejemplo del convenio y del contrato, básicamente, porque sí está bien todo. Lo único que iba a comentar es que no sabía que estaba la compañera América En el en, grupo. en el grupo. Si gusta, ella puede, bueno, ya los compañeros y yo hicimos todo el trabajo. Si gusta, ella podría exponer el de política para que también participe. No sé, América, tú coméntanos. Buenos días, profesor. No Buenos días, escuché muy bien, es que estoy atendiendo a mi nené. no te preocupes. ¿Qué me comentaron? Que si tú gustas aventarte la exposición, el proyecto ¿De cuál? del de política. Sí, está bien. Vamos a Nada más, ¿qué escuchar, tendría que hacer? vamos a escuchar a nuestra compañera Aide rapidísimo ahorita en la siguiente clase y tú ya nos dices si se te acomoda para que tú lo hagas. ¿Te parece? Ok, profesor. Bien, chicos, ahorita nos conectamos en 10 minutitos para escuchar la otra, el otro proyecto. La verdad, este proyecto está bastante bien, Alejandrina, ya nada más hay que estudiarlo un poquito y ahorita te mando todo, pero ya sabes cómo va la estructura, ¿ok? ¿Ok, Ok, chicos? profesor, voy a preparar todo lo demás. Bien, chicos. Bien, pues de mi parte es todo ahorita. Nos conectamos en 10 minutitos para seguir con la otra presentación. Conéctense todos otra vez, por favor, para seguir trabajando de esta misma manera. Muchas gracias, chicos. Nos vemos en 10 minutitos en la siguiente clase. Ok, profesor. Gracias a todos, chicos. Ok, licenciada, bueno. Hasta luego.